Hola, buen día. Soy Sebastián Encina, interno de medicina, y junto a mis compañeras también internas Patricia Antonello y María José Nostroza, en compañía de nuestra tutora, la doctora Josberling Solórzano, les vengo a presentar tuberculosis pleural, un desafío diagnóstico a propósito de un caso. Bueno, para acercarnos un poco más al tema, tenemos que conocer algunas generalidades sobre la tuberculosis. La tuberculosis es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo. La OMS reconoce alrededor de 6,3 millones de nuevos casos de tuberculosis en el 2017 y un 16% correspondían a formas extrapulmonares, donde la tuberculosis pleural fue la forma extrapulmonar más común en los adultos. Su frecuencia varía según la prevalencia de tuberculosis, según la edad de la población y la prevalencia del VIH. Algunos datos para conocer son que el 3,7% de los casos de tuberculosis son pleurales en Estados Unidos, un 8% de los casos son pleurales en Brasil y China, y entre un 10 y un 19% de las tuberculosis son pleurales en España. En África se estima que supera el 20% del total de tuberculosis la tuberculosis pleural, y en Latinoamérica, si bien no hay un dato específico, se aproxima que es entre también un 10 y un 19% de todas las tuberculosis. La sospecha de tuberculosis es un desafío, ya debido a que su clínica es inespecífica. Los síntomas suelen ser los síntomas B, que son fiebre, pérdida de peso y sudor nocturno. Cuando hablamos de tuberculosis pleural, tenemos que también añadir tos, dolor de pecho, disnea de variada intensidad, fatiga y anorexia. Ya esto a menudo también nos va a confundir a la malignidad. Ahora el problema es que es muy difícil poder diferenciar las lesiones malignas del aparato respiratorio con una tuberculosis pleural. ¿Ya? Y las distintas técnicas de estudio no invasivas no nos van a entregar un resultado 100% certero, por lo que al final se complica el poder determinar la conducta a seguir respecto al tratamiento de un paciente que tenemos al frente. El caso clínico que nos tocó atender en el Hospital San José fue el de un paciente masculino de 32 años, con antecedente de tabaquismo activo hace 20 años y exposición al asbesto sin protección hace 15. El motivo de consulta de él fue el de 3 semanas de disnea de moderados esfuerzos asociados a tos, mialgias generalizadas y fiebre de 38 grados Celsius de predominio nocturno. Al ingreso, en el examen físico solamente destacaba murmullo pulmonar abolido en la base pulmonar izquierda y el resto estaba sin alteraciones. Se hospitalizó para el estudio y el manejo. Se le tomó una tomografía computarizada de tórax con contraste que destacó hipercaptación de contraste en la pleura izquierda asociado a grama pleural loculado izquierdo severo y atelectasia en el pulmón derecho. Se le realizó toracocentesis, evidenciando un líquido hemático con características de exudado en laboratorio. Y se planteó como posible etiologías una tuberculosis pleural versus un mesotelioma. Esto fue debido a los antecedentes de tabaquismo y exposición a asbesto sin protección, además de los síntomas B y respiratorios. Además que a la toracocentesis se evidenció un derrame pleural hemorrágico. En base a nuestras sospechas clínicas, como estudio en primera instancia, tuvimos que ir a descartar tuberculosis pleural. Para eso le tomamos una baciloscopía del líquido pleural, que resultó ser negativa, una tinción Gram de líquido pleural, que también resultó ser negativa, una adenosina de aminasa o ADA con un valor de 33 unidades internacionales por litro. Este se encontraba por el bajo valor de corte de 40, que es el valor que se considera que tiene un valor predictivo positivo considerable y es orientador a tuberculosis pleural. El perfil bioquímico salió con un pH de 7,4, una glucosa en 99, proteína en 4,7, los leucocitos estaban en 2500 con un predominio mononuclear por sobre polimorfo nuclear y una lactato deshidrogenasa en 394. El pH estaba normal, lo cual no orienta a tuberculosis porque debería estar un poquito más ácido. La glucosa estaba también en rango normal y en la tuberculosis suele ser un poco más baja y tenía un predominio mononuclear que no nos logra hacer la diferencia en la clínica entre si es malignidad, que era el mesotelioma, o una tuberculosis pleural. Pero sí, con las proteínas de la lactato deshidrogenasa pudimos sacar los criterios del like y nos resultó que era un exudado. Y el último que se le tomó en primera instancia fue la PCR líquido pleural, la reacción de polimerasa en cadena, que también resultó ser negativo para el Mycobacterium tuberculosis. Es en base a estos datos anteriormente nombrados que nos realizamos la pregunta clínica de ¿se puede descartar la tuberculosis pleural ante resultados de laboratorio negativos para el Mycobacterium tuberculosis? Con esta duda implantada en nuestra mente fue que nos decidimos a investigar un poco más sobre los distintos métodos diagnósticos de la tuberculosis pleural. Descubrimos en este contexto que la baciloscopía del líquido pleural tiene un rendimiento menor al 5 o 20% según algunos autores, debido a que para que sean detectables los bacilos deben existir entre 5.000 y 10.000 bacilos por ml de muestra. En este contexto, el cultivo era mucho mejor, ya que detectaba entre las 10 y 100 bacilos por ml de muestra,
pero su problema era la lentitud de 4 semanas en promedio en los cultivos sólidos, y era un tiempo que no podíamos esperar por el paciente. Respecto a la adenosina de aminasa, la ADA, si bien su valor de sensibilidad era del 92% y una especificidad del 90% aproximadamente, su valor iba a depender dependiendo de la prevalencia de la tuberculosis de la población. En países con elevada prevalencia, estos números acompañaban un valor productivo positivo al 99%, pero en países con menor prevalencia disminuía solamente el 41%, y era un punto que deberíamos tener a considerar. Respecto al perfil bioquímico, era inespecífico frente a nuestras dudas diagnósticas, ya que no era patognomónico por sí solo para tuberculosis, y en este caso en particular nos dejaba con la duda inicial que si era tuberculosis pleural o era una etiología neoplásica. Y respecto a la reacción de polimerasa en cadena PCR del líquido pleural para Mycobacterium tuberculosis, tenemos que saber que los valores de sensibilidad y especificidad son heterogéneos en función al test utilizado. Y estos variarían entre un 60 y un 70% de sensibilidad y una especificidad alrededor del 90-95%. Con estos datos poco alentadores fue que descubrimos dos nuevas técnicas para diagnosticar tuberculosis pleural sin realizar un método invasivo en una primera instancia. Esta fue el interferón gamma, que tenía una similar sensibilidad a la ADA, alrededor del 90-92%, pero poseía una mayor especificidad, alrededor del 97%. Su problema es que tiene un elevado coste por necesitar una técnica más laboriosa para lograr la cuantificación en el laboratorio, y que no existe un punto de corte ampliamente aceptado, por lo que su uso en la práctica habitual está limitado. Respecto a la interleucina 27, esta posee una alta sensibilidad y especificidad, alrededor del 95%. En un estudio compararon a la interleucina 27 contra el interferón gamma y contra la ADA para poder ver cuál podía diferenciar entre un derrame pleural por tuberculosis y malignidad, en la cual la que destacó como única prueba que podía diferenciar estos dos tipos de derrames, de predominio linfocítico ambos, era la interleucina número 27. En otro estudio juntaron las tres pruebas y la combinación de los tres biomarcadores resultaron tener una sensibilidad y especificidad del 100% para tuberculosis pleural, por lo cual es una forma a tener en consideración para el diagnóstico de tuberculosis pleural. Pero lo que más destaca de la interleucina número 27 es su problema, que tiene un elevado costo, así como el interferón gamma. Y la última prueba que destacamos para diagnosticar la tuberculosis pleural fue la biopsia del tejido pleural, que es considerado el gold standard, pero el único problema que tiene es que es invasivo y obviamente también está asociado a mayor gasto de recursos, como lo es el pabellón, mayor personal de salud como el anestesista, el cirujano, el equipo de enfermería en el pabellón. Entonces no era bueno considerarlo en una primera instancia, que era la que ya habíamos superado. Logrando ya estar en una segunda instancia de estudio, nos hubiera encantado poder haber pedido la interleucina 27 o el interferón gamma, pero la realidad es que el servicio público no cuenta con estos servicios de laboratorio, así que tuvimos que realizar la biopsia pleural. Ya en alrededor de 2 semanas obtuvimos el resultado de la biopsia y esta fue compatible con tuberculosis pleural. Y con ello pudimos descartar al fin la malignidad, que era el mesotelioma, que tiene un pobre pronóstico a largo y a corto plazo. Con esto, el caso se resolvió haciendo el tratamiento antituberculoso clásico con rifampicina, isoniazida, tambutol y piracinamida. A modo de conclusión, lo que quiero rescatar de esta presentación es que tenemos que saber que los exámenes no invasivos para diagnosticar tuberculosis pleural tienen sus inconvenientes. Algunos no son patognomónicos, otros tienen baja sensibilidad o especificidad, o incluso algunos no se encuentran en todos los servicios de salud y en nuestro día a día en la realidad. No tenemos que descartar la tuberculosis pleural ante exámenes preliminares que no nos van a orientar totalmente al diagnóstico. Eso fue lo que nos pasó en este caso. Y que por ahora nos tenemos que resignar a ocupar métodos invasivos para realizar el diagnóstico, como son las biopsias guiadas por videotoracoscopía. Lo que sí, el plan a futuro obviamente va a ser que todos los servicios de salud puedan conseguir estos nuevos biomarcadores para poder obviamente disminuir la realización de estudios invasivos y con ello obviamente mejorar tanto el trato como el pronóstico del paciente. Muchas gracias. Y aquí les dejo la bibliografía que ocupé para esta presentación. Hasta luego.